Y si te digo que el mejor fin de semana del año para Fernando Alonso terminó con su Aston Martin bajo la lupa más minuciosa de la FIA, y si además te cuento que la pista habló, y los comisarios también, vamos directos al asunto. Gran Premio de Hungría, Fórmula 1, temporada 2025. En un curso áspero para Aston Martin, con altibajos y más dudas que certezas, Alonso firma un quinto puesto impecable. Su mejor resultado del año. Lo hace además, llegando tocado de la espalda tras Spa, cediendo su asiento en los primeros libres del viernes y reapareciendo en los segundos. Y cuando el paddock ya se preparaba para Zandvoort, saltó la noticia. La FIA seleccionó, de forma aleatoria entre los coches que puntuaron, 3 monoplazas para una investigación exhaustiva. Los elegidos, el Ferrari de Charles Leclerc, el Mercedes de George Russell y el Aston Martin de Fernando Alonso. Antes de abrir ese capítulo, pintemos el contexto. Hungría siempre ha sido territorio de alta carga aerodinámica, curvas enlazadas y adelantamientos contados. Es un circuito de piloto, se suele decir, pero también de puesta a punto milimétrica y estrategia F1 sin margen de error. McLaren dominó el fin de semana con Lando Norris y Oscar Piastri marcando el paso, y Russell, con un Mercedes eficiente en aire limpio, cerró el podio. Alonso, mientras tanto, tejió una carrera de veterano. Consistente, sin errores, con gestión de neumáticos quirúrgica y sangre fría cuando el grupo delantero coqueteó con el desastre. Ese quinto fue, sí, un tesoro. Puntos. Moral y señales de que el AMR25 puede respirar. Y entonces llegó la intriga. El panel técnico y los comisarios de la Federación Internacional revisaron en profundidad el sistema TPMS del Ferrari, del Mercedes y del Aston Martin. El TPMS, para los más curiosos de curiosidades F1, es el sistema que monitoriza presiones y temperaturas de los neumáticos en tiempo real. Es un guardián invisible que habla con la centralita estándar, que reporta datos, que asegura que todos compitan dentro de la misma partitura. ¿La razón de chequearlo? Como parte de los controles aleatorios post-carrera, la FIA lleva algunos componentes al proveedor para validar que no haya modificaciones, trucos o magia donde no debe haberla. Comunicación, cableado, sellos antimanipulación, sensores dentro de tolerancias, integridad del software, protocolos de handshake. Todo pasa por un examen con lupa. La trama se espesó porque, además, entre Russell y Leclerc flotó una teoría que encendió tertulias. El británico, tercero en el podio, deslizó que el Ferrari pudo haber ido muy bajo de altura respecto al asfalto en algún punto del Gran Premio, y que quizá el equipo se vio obligado a subir presiones en el último stint para evitar problemas de desgaste del patín. Rumores F1. Sí, pero rumores con apellido y micrófono. Leclerc, por su parte, negó esa lectura y explicó algo distinto. A partir de la vuelta 40 tuvo un problema de chasis que le convirtió en un pasajero, y así lo detalló después con frialdad monegasca. Ritmo que se desploma. Coche indomable, el triunfo se evapora. Aquí aparece la parte más sabrosa de noticias, F1 y análisis F1. Separar ruido de información. ¿Qué dijo, en realidad, la investigación técnica? Que todo estaba conforme, que en los 3 coches, Ferrari, Mercedes y Aston Martin, el sistema TPMS estaba en orden, con sus sellos, sus señales y sus sensores sin signos de manipulación. Lo interesante es el timing. El documento se hizo oficial en la semana siguiente, ya con la caravana preparada para el siguiente GPF1 en Zandvoort. Es decir, no hubo sospechosos habituales ni sanciones tardías, sino una validación de que, pese a las teorías, la tecnología pasó la auditoría. ¿Y qué tiene que ver esto con el héroe de nuestra historia? Todo. Volvamos al Alonso protagonista, a ese arco de viaje del héroe aplicado al asfalto, llamada a la aventura, un curso duro, con un comienzo sin puntos que mordió el orgullo de un 2 veces campeón. Pruebas y aliados. El equipo. Nuevas piezas. Ajustes de setup. Noches de simulador. Y esa mentalidad de artesano que no compra humo. Solo trabajo. Enemigos. La inconsistencia del AMR25. La espalda dolorida tras Spa. La tiranía naranja de McLaren. La presión mediática y un pelotón que muerde por cada centímetro. Ordalía. Hungría. Donde una sesión se pierde por precaución médica, el cuerpo protesta y el reloj no perdona. Recompensa. Clasificación sólida. Carrera perfecta en la ejecución. Y un quinto que vale oro. Regreso con el elixir, la validación técnica posterior, que aleja cualquier sombra sobre el Aston Martin. Y ahora, la travesía de vuelta al mundo ordinario. Zandvoort, curvas peraltadas, viento del mar y un público que ruge por su héroe local, con McLaren en modo martillo pilón. Respiremos, porque esto es Crónicas del Paddock F1, y aquí venimos a contarte lo que pasa y lo que se comenta. En el box verde, la narrativa es curiosa. El propio Alonso calificó el rendimiento de Hungría como sorprendente, con la cautela de quien sabe que un día de magia no garantiza una tendencia.
En clave tecnología F1, en el paddock se habló de un alerón delantero retocado y de cómo interactuó con un suelo previo para encajar mejor en un circuito de máxima carga. Traducción al idioma de los ingenieros. El flujo trabajó más limpio. El coche generó apoyo sin penalizar tanto la resistencia al avance. Y el equilibrio entró en ventana. No es que de repente la MR25 sea un cohete, es que en Hungaroring encontró su dulce. Estadísticas F1. El doble top 10 de Aston Martin en Budapest fue su mejor cosecha del curso. Un ancla de confianza para la segunda mitad. Y en esa foto, el quinto de Alonso fue el pico de su temporada. Abramos el plano. ¿Por qué la FIA se fija en el TPMS? Porque el neumático es la madre de todas las estrategias F1. Gestión térmica. DEG. Undercut. Overcut. Ritmos de stint. Ventanas de parada. Todo se rige por un alfabeto de presiones y temperaturas. Romper ese alfabeto, o manipularlo, sería como escribir con tinta invisible en mitad de una clasificación, F1. De ahí que las comprobaciones en todos los coches durante la carrera y en algunos elegidos después incluyan presiones de inicio, uso de marchas de salida, métricas de oscilación aerodinámica y, puntualmente, pruebas de banco en componentes sensibles. Lo de Hungría fue un ejemplo de manual. Voces en la sala de prensa, teorías en redes, y los documentos técnicos como agua clara. Resultado. Conformidad. Ahora bien, no nos engañemos, los rumores F1 no nacen de la nada. Se alimentan del contexto. Ferrari tuvo una caída de rendimiento sonrojante en el tramo final de carrera con Leclerc, que venía de firmar la pole. Russell, con la natural picardía competitiva, sugirió una explicación. El monegasco aportó otra muy distinta. Con ese, me convertí en pasajero, que hiela a cualquier ingeniero. ¿Cuál pesa más? A falta de un parte técnico pormenorizado del equipo rojo sobre el chasis, lo tangible es que la FIA no encontró nada anómalo en las verificaciones adicionales del sistema monitorizado. Y eso, aunque no resuelva la pérdida de ritmo, sí cierra una ventana a la especulación más tóxica. Regresemos a nuestro protagonista y a la narrativa que te apasiona. ¿Qué significa este quinto para Alonso y para Aston Martin? 1. Que el coche puede puntuar con regularidad cuando el trazado y la temperatura juegan a favor. 2. Que el propio Fernando, incluso mermado físicamente, mantiene un nivel de ejecución que pocos igualan. Economía de movimientos, lectura de carrera, respeto quirúrgico a los límites del neumático. 3. Que la batalla del segundo grupo Williams, RB, Alpine, Haas, Sauber está a mordiscos y cada unidad suma. 4. Que llega Zandvoort, un circuito con banzo, viento y un asfalto que exige apoyo y confianza en las curvas rápidas. En otras palabras, otra prueba sintomática para descubrir si lo de Budapest fue chispa o mecha. Y aquí, un apunte de historia F1 para los más nostálgicos. Zandvoort ha premiado desde su regreso a quien desbloquea el sábado la vuelta de la vida. Ojo con la clasificación F1. Allí se decide mucho, porque defender en el tren del Peralte tiene truco. Si McLaren mantiene su inercia, el frente seguirá naranja. Si Ferrari descifra su misterio de Hungría, Leclerc y Lewis Hamilton pueden volver a escena con colmillo. Mercedes, con Russell en crecida, olfatea el hueco. Y Aston Martin buscará colarse con un Alonso que ya sabe bailar donde hay poca escapatoria y mucha precisión. Momento de llamada a la acción, mitad de guión. Si te gusta este enfoque que mezcla análisis F1, rumores F1 con fundamento y esa narrativa de viaje del héroe aplicada al paddock, suscríbete ahora a Crónicas del Paddock F1. Aquí vas a encontrar cada semana historias que te acerquen a los pilotos F1, a los equipos F1 y a las decisiones que definen un mundial. Volvamos a Hungría para cerrar el arco de la investigación. ¿Qué significa que el TPMS de Alonso, Leclerc y Russell estuviera impoluto? Que lo que vimos en pista es lo que hubo. Un McLaren intratable, un Mercedes eficaz, un Ferrari que se desinfló por causas que apuntan al chasis, y un Aston Martin que encontró una ventana operativa donde llevaba meses buscando. En términos de estrategia F1, Alonso clavó la gestión. Alargar donde convenía. No defender en curva donde se pierde de 2 en 2. Reservar energía cuando la ventana del undercut ajeno estaba abierta. Suma experiencia, suma oficio, suma puntos. El rumor del paddock también se alimentó de otra curiosidad F1. Se habló de un ajuste de geometría en el eje trasero de Ferrari en las carreras previas, de cómo interactuó con el nuevo paquete aerodinámico, de cuánto margen había para bajar el coche sin besar el límite del patín. Son conversaciones de pasillo, sí, pero no humo. Vienen de ingenieros que analizan onboards, desgaste de gomas y velocidades de paso. A la vez, el relato de Leclerc sobre el chasis no es coartada, es diagnóstico. La pregunta que queda es si fue un fallo puntual o un síntoma de algo más profundo. Lo sabremos cuando el coche rojo vuelva a una pista de alta carga y reproduzca o no esa caída. En Aston Martin, la intriga sana tiene otro foco.
Se puede replicar el rendimiento de Hungaroring en Zandvoort. No será calcado. Allí hay peraltes que exigen rigidez y confianza delantera para sostener el coche en apoyo largo. Si el alerón delantero revisado y el flujo sobre el suelo mantienen la coherencia, Alonso puede aspirar a meterse en Q3 con opciones reales. Si sopla el viento y el tren trasero sufre, el escenario cambia. Pero hay señales positivas. Cuando un coche permite a un piloto como Fernando gestionar neumáticos sin sobresaltos, lo más difícil ya está hecho. El resto es coser y cantar. O coser y sufrir, que también es parte del oficio. Te estarás preguntando, ¿por qué tanto lío con una investigación rutinaria? Porque en Fórmula 1 nada es realmente rutinario cuando coincide con un fin de semana que altera la narrativa de un equipo. En temporada de rumores, un papel con membrete de la federación pesa como plomo. Lo de Hungría sella una idea simple. No hubo trampas, no hubo atajos, solo un conjunto que funcionó mejor donde menos se esperaba. Y, admitámoslo, a los románticos de la F1 nos encanta cuando la experiencia y la cabeza de carrera hacen milagros en un domingo. Hablemos de Alonso en clave emocional, que para eso este canal cuenta historias. Hay algo casi literario en ver a un veterano que ya ha cruzado desiertos deportivos sostener el volante con serenidad mientras otros pelean con fantasmas de desgaste, porpoising o calor en la goma delantera. Ese quinto sabe a redención parcial. No es la cima, pero sí una loma desde la que se ve el horizonte. Y el héroe siempre necesita horizonte para seguir caminando. La espalda duele, los sábados pesan, la parrilla aprieta. Y aún así, cada domingo, Alonso encuentra una manera de poner el coche donde toca. No es casualidad, es oficio. Por supuesto, el Mundial no espera. McLaren sigue escribiendo la historia grande del año con sus dos jóvenes al volante. Red Bull busca respuestas. Mercedes afina. Ferrari alterna luces y sombras. En medio, la liga de los puntos sueltos se decide por detalles. Una vuelta lanzada con pista en condiciones. Una llamada a boxes 10 segundos antes o después. Una presión de salida en la frontera correcta. Eso, precisamente eso, explica por qué el TPMS es tan observado. Porque el neumático es el alma de la estrategia. Y porque, cuando los números dicen la verdad y los sistemas están limpios, el relato se centra en lo que importa. Pilotos, equipos, aciertos y errores. Si eres de los que disfrutan las estadísticas F1, aquí va una pincelada sin abrumar. El quinto de Alonso en Budapest consolidó su quinta presencia en los puntos del curso, mientras su compañero también sumó. Ese doble botín, raro este año en Aston Martin, sirve para medir progreso. No se trata de saltar al podio de la noche a la mañana, sino de fijar un suelo competitivo. El siguiente escalón, en Zandvoort, será repetir consistencia el sábado y aguantar ritmo el domingo. Si lo logran, el relato del equipo cambiará de intermitente a en crecimiento. Y como buen guión del paddock, dejemos sitio a la ironía amable. En Hungaroring, Leclerc pasó de pole estelar a coche ingobernable. En un suspiro, mientras Russell olía sangre y no perdonaba. Hay quien dice que el británico tiene un radar especial para oler problemas ajenos. Otros, que simplemente está en ese estado de forma en el que todo le sale de cara. Sea como fuere, su frase post-carrera, la de solo puedo pensar que, fue el combustible perfecto para la hoguera de rumores F1. Los comisarios trajeron el extintor, conforme. Fin del incendio. Al menos de ese. Cerramos. Alonso encaró Hungría como quien vuelve a casa después de una tormenta. Con cautela, con oficio. Con la convicción de que todavía quedaban curvas buenas. Salió con el botín justo, y al mismo tiempo, con una luz encendida para el resto del año. El héroe no derrotó al dragón, pero le ganó un asalto. La federación, por su parte, bajó el telón de la sospecha con un veredicto técnico claro. Y el paddock ya mira a las dunas de Zandvoort, donde el viento, la banca y la marea naranja dictarán otra prueba. Aquí termina nuestro viaje de hoy en Crónicas del Paddock F1. Investigación resuelta, moraleja clara. En la Fórmula 1, cuando el papel firma conforme, la conversación vuelve a su sitio. La pista. Y ahí, Alonso sigue escribiendo. Porque en esta historia, cada domingo es una página nueva. Y la próxima, te lo prometo, viene con una pregunta que ya flota en el paddock. ¿Fue Budapest un destello o el inicio de una racha verde que llega justo a tiempo?